Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, ahora en una nueva entrega relacionada con lo que son las ecologías del aprendizaje digital. Una de las cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad es un cambio de paradigma educativo donde los maestros estamos aprendiendo a cambiar a nivel conceptual y sobre todo práctico lo que hacíamos en muchos momentos hasta cierto punto tradicional y readecuarnos a las nuevas exigencias que nos presenta un mundo cambiante, pero sobre todo un mundo cibernético digital que nos está ofreciendo nuevas oportunidades para replantear nuestro trabajo docente. Por ello es que en estos momentos traigo este video relacionado con lo que es la ecología del aprendizaje digital. Uno de los aspectos importantes que nosotros debemos considerar es que esta ecología involucra las transformaciones de las bases pedagógicas que fundamentan nuestras formas de aprendizaje y de enseñanza, así como también el uso de dispositivos que median las relaciones entre los estudiantes y el trabajo y el contenido que se da con los recursos que de pronto podemos dejarle a los estudiantes o que ellos mismos investigan. Pero también aquí hay un punto importante. Esta ecología media las interacciones que se puedan realizar entre pares o entre comunidades de redes de aprendizaje que se pueden construir en relación a una temática, un problema o un reto que se les pueda plantear a los estudiantes. Partiendo de ello, entonces, tenemos que dentro de lo que es la ecología del aprendizaje digital, hay seis elementos importantes que nosotros debemos considerar. En primer lugar, es el aprendizaje móvil y ubicuo. Segundo lugar, la metacognición como un proceso importante para que los estudiantes eleven su nivel de pensamiento. Un diseño instruccional híbrido, la base de un trabajo diferente, la retroalimentación recursiva donde se transforma todo el proceso de evaluación tradicional, el aprendizaje en redes que es necesario ayudarle a los chicos a establecer y por último un sexto aspecto, el aprendizaje diferenciado y personalizado. A partir de estos 6 elementos veremos a continuación el desglose de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el aprendizaje móvil y ubicuo. Como nosotros lo sabemos en la actualidad, a partir del desarrollo de diferentes dispositivos digitales, podemos tener un mundo, o mejor dicho, el mundo de la información en nuestra mano, conectados al Internet. Por esta razón, nosotros debemos considerar esto como la base importante del desarrollo de nuevos aprendizajes, donde los estudiantes aprendan a manipular el conocimiento de una manera autónoma, concibiendo que se encuentra en una portabilidad y sobre todo que esta portabilidad es ya de tipo ordinario. En ese sentido, tendríamos la necesidad de superar también nuestros sentidos de la vista, la audición y sobre todo el análisis para poder recuperar los millones de páginas que existen en torno a un tema y de esta manera hacerlo un material referente para el aprendizaje. Tenemos que pasar de la información al conocimiento y después a la sabiduría. Y todo esto parte de considerar el aprendizaje a partir de lo que podamos tener en la palma de nuestras manos. Si conceptualizamos de alguna manera el aprendizaje móvil, pudiéramos decir, como dice Trasler, es cualquier disposición educativa en la que las tecnologías únicas o dominantes son dispositivos portátiles o de Paltom. También O'Malley nos menciona que es cualquier tipo de aprendizaje que ocurre cuando el alumno no está en un lugar fijo, predeterminado, y que aprovecha las oportunidades del aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles. Otros aspectos que pudiéramos considerar en esto que se le conoce como el M-Learning es sobre todo que se realiza en múltiples contextos y sobre todo
a partir de diferentes interacciones sociales y con contenidos de todo tipo, que algunos los pueden considerar inclusive informales para el aprendizaje, pero que todo esto se realiza utilizando los dispositivos electrónicos personales. Por lo tanto, hay quien se ha atrevido a decir que el M-Learning es un sistema educativo que se ayuda de dispositivos móviles para tener un continuo acceso a procesos de aprendizaje. Y esto es uno de los puntos muy importantes que cambian el paradigma de aprendizaje que habíamos manejado en los últimos siglos, porque ahora el aprendizaje puede estar mediado a partir de pequeños dispositivos portátiles que tienen movilidad, es decir, que los podemos llevar a cualquier lugar y que los podemos utilizar a cualquier hora, como son los smartphones, que es una evolución muy importante en este tipo de dispositivos, las laptops y las tabletas. Por lo tanto, todo está focalizado en la movilidad del aprendiente que interactúa con tecnologías portátiles. Y esto tiene mucho que ver porque ahora se está relacionando con lo que es el aprendizaje ubicuo. Y como todos lo sabemos, esta idea de ubicuidad no solamente se refiere en el sentido de cualquier momento o en cualquier lugar, sino sobre todo subraya la potencia informática extendida, es decir, just in time, justo a tiempo, cuando sea necesario para los estudiantes. Son dos aspectos que debemos considerar dentro de lo que es el aprendizaje ubicuo, pues ahora los estudiantes, utilizando la movilidad y la ubicuidad, tienen una posibilidad de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia o de cualquier manera remota, pero sobre todo, ellos pueden aprender ya no solamente determinados en un pequeño espacio temporal, por decir algo, de 8 a 2 de la tarde, o en momentos determinados o lugares, mejor dicho, determinados como la escuela. Por lo tanto, este aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y todo esto se da, como lo mencionábamos, a través de las tecnologías de aprendizaje ubicuas, que le permiten al estudiante experimentar lo correcto en el lugar correcto, en el momento adecuado. Nos dicen algunos autores como Peng, Su, Shom y Tsei. Con esta base podríamos definir entonces que un entorno informático ubicuo tiene herramientas invisibles con información contextual integrada, lo que le va a permitir a los estudiantes un entorno educativo que es altamente dinámico y que no se paraliza en ningún momento. Y sobre todo, la funcionalidad que puede tener para los aprendientes es que lo pueden practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esas son las bases importantes. Y la consigna dentro de lo que es la ecología del aprendizaje digital es que uno puede adoptar a través de los dispositivos móviles una educación en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya no hay límites para ello. Ese es un primer aspecto dentro de lo que es la ecología del aprendizaje. Veamos un segundo aspecto relacionado con la metacognición, que también viene a cambiar la idea de lo que nosotros concebíamos como un aprendizaje tradicional, es decir, aquello que el estudiante aprende por indicación del maestro y que el estudiante no se daba un tiempo, un momento para reflexionar. No es nada nuevo, son propuestas que tienen ya un poco más de 50 años trabajándose y desarrollándose en diferentes espacios educativos. Sin embargo, dentro de lo que son las ecologías del aprendizaje, adquieren una nueva dimensión muy importante. Como nos dice Flavor, la metacognición es pensar sobre lo pensado y el pensamiento. Por lo tanto, podemos dividir esta propuesta metacognitiva en lo que es conocimiento, monitoreo y control. Y con ello,
las diferentes posibilidades que nos permiten las nuevas plataformas digitales es que los estudiantes también promuevan estas tres etapas importantes de lo que es la metacognición. No se trata solamente de que el chico aprenda, sino que ahora sepa muy bien por qué aprende eso y sobre todo cómo lo está aprendiendo para que pueda monitorear su progreso, pueda controlarlo y pueda desarrollarlo de una manera pertinente y eficaz. El conocimiento metacognitivo entonces sería la comprensión de la cognición por parte del estudiante. Ahora es necesario que ellos entiendan cómo aprenden, pero también el monitoreo les permite evaluar su estado actual de cognición y qué necesitan y cómo lo tienen que hacer para que sigan progresando. Y con ello se da el control, que no es otra cosa más que el ajuste que hacen los estudiantes de sí mismos, de su pensamiento y de su aprendizaje, de acuerdo a sus necesidades, para optar por aquello que sea necesario, de tal manera que no dejen de aprender. Y sobre todo tengan la posibilidad de desarrollar procesos y habilidades mediante ciertos indicadores con los cuales ellos desarrollen naturalmente estas habilidades metacognitivas. Es necesario entonces que aquellos docentes que trabajan dentro de las ecologías digitales de aprendizaje desarrollen diferentes procesos multimedia apoyándose de los dispositivos, de las plataformas, de todo lo que son las TICAD, para que los estudiantes puedan tener estas habilidades metacognitivas y aumenten su aprendizaje. Los recursos están ahí. La clave está en que sepamos utilizarlos y sobre todo potenciarlos, porque todo el trabajo multimedia que le podemos agregar como recurso a los estudiantes será propiamente una técnica que les proporcione en mayor medida un aprendizaje más preciso, un conocimiento mejor diseñado, pero sobre todo que les aumente sus habilidades de metacognición. A raíz de esto, bueno, podríamos decir a partir de estos autores que subrayamos abajo, que la metacognición se trata de las formas en que los alumnos monitorean y dirigen con propósito su aprendizaje. Y eso es lo que ahora los estudiantes deben aprender. No esperemos darles indicaciones, instrucciones paso a pasito para que ellos desarrollen su aprendizaje. Al contrario, tenemos que potenciar la posibilidad de que ellos se impliquen en nuevas formas de conocimiento y desarrollen estas habilidades metacognitivas con procesos definidos a partir de tareas complejas y no de una serie de instrucciones diseñadas por el maestro. En este sentido, tenemos términos clave a considerar para una buena metacognición. Hay 4 aspectos también básicos. En primer lugar, la autorregulación. Y no significa solamente tener un control de los procesos, sino sobre todo saberse motivar e impulsarse para adquirir nuevas formas de conocimiento y no solamente nuevas formas de información. Y en esto se implica mucho el segundo aspecto o término clave, la reflexión. Al chico le debemos mostrar las formas diferentes de reflexionar lo que aprende y cómo lo aprende. Por lo tanto, el tercer término clave está en pensar acerca de lo pensado. Y con todo ello llegará a un término también muy importante, la conciencia de sí mismo, donde él podrá definir cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sobre todo, con ayuda de ya sea sus pares o ya sea de algunos docentes o expertos, definir qué camino debe tomar para poder desarrollar cada uno de estos aspectos. Veamos algunas estrategias concretas. Por ejemplo, aquí tenemos una estrategia importante de trabajo con otros a partir de la metacognición y se explaya en puntos muy concretitos. Por ejemplo, podemos partir de seleccionar una temática
o concepto, mostrársela al chico en formato de tarea para que investigue o profundice sobre ese aspecto y después que él mismo se tome un minuto para explicarle a otra persona lo que ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Parece una tarea muy sencilla, muy simple. Sin embargo, implica transformar todo un proceso de aprendizaje en el cual el chico deja de ser el mero recipiente de información y ahora se da la tarea de que él pueda explicar aquello que pudo obtener como información y lo está transformando en conocimiento. Y esto es un cambio muy fuerte en el paradigma de lo que fue la enseñanza como una forma de transmisión de conocimientos. Ya no podemos manejar estos conceptos en los cuales se decía que la educación o el aprendizaje era transmitirle lo que las generaciones viejas o la cultura que las generaciones antiguas le habían heredado a las nuevas generaciones. Esos son conceptos ya del siglo pasado completamente, que dentro de las ecologías de una dinámica digital deben cambiarse en algunos momentos, dejarlos atrás. Y el último aspecto, mejor dicho, sería la extensión. Pedirle al chico que explique cómo puede utilizar su conocimiento aprendido para darle sentido a nuevas cosas, que lo explique eso que aprendió en nuevos contextos, en nuevos procesos y que haga un esfuerzo importante por tener un sentido de transferencia en cada uno de los desarrollos que él realiza con el conocimiento, porque ya el conocimiento no es solamente para repetirlo en un examen. Ahora lo que se busca es que el conocimiento se transfiera para entender nuevos procesos a partir de él o dar explicación de otros procesos diferentes, considerando contextos y dinámicas también diferentes. Otras estrategias que pudiéramos utilizar con los estudiantes para desarrollar estos procesos de metacognición, pues está precisamente la autoexplicación. Es decir, explicar cómo se relaciona la nueva información con la información conocida o explicar los pasos que se tuvieron que tomar o decidir para la resolución de problemas. Una segunda estrategia sería el interrogatorio elaborativo, donde podemos solicitarlo al chico o que él mismo se solicite la generación de una nueva forma de explicar el por qué un hecho o un concepto es declarado explícitamente como verdadero y qué pudiera refutar a partir de lo que conoce o, si puede investigar un poco más, de lo que él podría definir como una nueva forma de entender un hecho o un concepto. Una estrategia muy conocida por todos nosotros, el resumen. El resumen donde podemos de alguna manera redactar lo más importante en conceptos clave con una redacción muy definida a partir de aquellos aspectos importantes que se consideren. Una cuarta estrategia sería la que se denomina destacando, que no es otra cosa más que marcar porciones potencialmente importantes de los materiales por aprender mientras se lee. Podríamos decir algunas palabras clave, algunos pequeños enunciados que le permitan al chico tener una idea general de lo que está implicado en el desarrollo de un texto. Las palabras clave mnemotécnicamente pues también son parte importante de las estrategias de la metacognición, donde se pueden utilizar ya sea palabras clave o imágenes mentales para asociar materiales verbales, frases o párrafos o ideas o tesis que se hayan encontrado en un texto o en algún otro recurso que el maestro haya proporcionado. Y por último, la sexta estrategia que pudiéramos definir en lo que es la parte de la metacognición sería el uso de imágenes para el aprendizaje del texto. Esto no es otra cosa más que intentar crear imágenes formativas de materiales de texto mientras lee o escucha algo el estudiante. Son algunas de las estrategias importantes que ahora es necesario desarrollar
a partir de los entornos virtuales o digitales de aprendizaje. Y con esto agotamos el segundo aspecto para dar pie a un tercero muy importante, que es el diseño instruccional híbrido. Aquí la clave importante está en el hecho de que es necesario seguir planeando para desarrollar, potenciar los aprendizajes de los estudiantes en ambientes digitales o virtuales. No es solamente tener en mente el uso de una plataforma. Recuerden que lo tecnológico media el aprendizaje, pero nunca va a promover. Por lo tanto, antes de tener un conocimiento tecnológico, debemos tener una base pedagógica. Es decir, el sustento pedagógico de trabajo para que se nos permita lograr de mejor manera los aprendizajes. Y dentro de lo que es el contexto pedagógico, el fundamento pedagógico, un aspecto crucial va a ser siempre planear en ambientes de aprendizaje híbridos o completamente virtuales. Pero para lograr ello, lo primero que tenemos que hacer es precisamente cambiar nuestro pensamiento. No es nada más saber más de tecnología o tener el conocimiento del uso de las plataformas de manera técnica. Tenemos que también flipear o de alguna manera hibridar nuestro pensamiento para que con ello tengamos la posibilidad de entender estas formas y comprenderlas de mejor manera, de tal forma que les logremos obtener el máximo provecho. Porque lo importante es cambiar de mentalidad. El paradigma educativo cambiante que estamos viviendo implica también el cambio de mentalidad de nuestro pensamiento docente y pensar la docencia y practicarla de una forma completamente diferente. A partir de ello, para poder planear en ambientes de aprendizaje híbridos, después de ya cambiar nuestra mentalidad, lo primero que debemos considerar es precisamente tres aspectos clave que van muy interrelacionados y que tienen que ver precisamente con lo que es el antecedente de una buena planeación que realizamos los docentes, haya sido en un formato presencial, sea en un formato híbrido o sea también en un formato completamente virtual. Estos tres aspectos siempre deben estar presentes porque son el origen de una eficiente y eficaz planeación. En primer lugar, el contexto, todos lo sabemos. Mucho de lo que es el trabajo de una planeación híbrida o de un trabajo docente híbrido implica sobre todo considerar el contexto, los recursos y a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿En qué contexto se mueven? ¿Qué recursos tienen para lograr los aprendizajes? Pero también cómo les influye el contexto y cómo de alguna manera ellos están replanteando sus procesos a partir de todo lo que tienen. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? Y con ello entonces tendríamos una forma diferente de basar nuestra planeación para una dinámica completamente híbrida de aprendizaje. Y con ello llegaríamos a lo que son los ámbitos de la educación híbrida. Son importantes considerarlos. Uno, que es de vital importancia, la personalización. La personalización. Necesitamos en los ambientes híbridos una educación personalizada, y de esto hablaremos más adelante, para poder ayudar a aquellos que nos necesitan más. Y sobre todo, no descuidar a aquellos que tienen un mejor manejo de las plataformas, de los dispositivos y que no requieren tanto nuestra ayuda. Por lo tanto, la personalización es la base de los ambientes híbridos. Así es el aprendizaje combinado. No olvidar que por lo general necesitamos implicar nuevas formas de trabajo de una manera completamente donde tengamos en consideración la clave de que ya no solamente nos podemos reducir a lo presencial.
Ahora es necesario también utilizar lo virtual, lo digital para promover el aprendizaje. Como nuevamente lo vuelvo a repetir, considerando cada uno de los aspectos contextuales que tienen los estudiantes. Y para ayudarnos en estos procesos de personalización y de aprendizaje combinado, también podemos hacer uso de herramientas de aprendizaje adaptativas. Cuando un estudiante de pronto vemos que se está retrasando, que le está costando trabajo desarrollar sus procesos de aprendizaje como se les está pidiendo, pues bueno, el maestro también puede hacer uso de herramientas de aprendizaje adaptativas. Y también existen muchas plataformas, muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a que el estudiante mejore, sobre todo los estudiantes que se están quedando, se están rezagando, que nos pueden ayudar a impulsarlos y a mejorar su aprendizaje. Considerar dentro de lo que es la educación híbrida el distanciamiento social. Y esto sobre todo lo debemos cuidar porque a final de cuentas a los estudiantes en mucha parte de este proceso educativo los vamos a tener a la distancia, de manera remota. Entonces, como desde una planeación, una planeación eficaz híbrida, el chico debe sentir que el maestro le sigue acompañando a la distancia o en lo remoto. Esa es la base de una planeación híbrida. Y con ello también no dejar de lado, porque no todo es conocimiento, lo sabemos, no todo es información, no dejar de lado aspectos importantes como las emociones, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes. Sobre todo en estas épocas de confinamiento, de crisis de salud que se están viviendo. No olvidemos que la educación un tanto remota, virtual, se puede convertir en algo completamente frío, pero lo podemos también revertir en el sentido de recuperar la esencia de las emociones, la salud y la seguridad de los estudiantes. También otro de los aspectos importantes en estas nuevas formas de planear, pues implica considerar horarios flexibles. No es posible considerar que mediante el uso de plataformas, sobre todo las de encuentro virtual, los chicos van a poder estar desarrollando sus aprendizajes o llevando sus clases, como comúnmente le llamábamos, en los horarios que teníamos en lo presencial. Por ejemplo, que el chico deba estar conectado de 7 de la mañana a 2 de la tarde o de 8 a 1 de la tarde. Ya no es posible ese tipo de horarios rígidos. Ahora es necesario considerar que quizá al día podemos tener 2 encuentros virtuales en alguna de las plataformas de manera sincrónica, pero también que es necesario considerar actividades en forma asincrónica y mismas que no se van a reducir a un horario fijo, como por ejemplo de 8 a 2 de la tarde, sino que tenemos todo el día, tenemos toda la semana, un 24/7, para que los chicos puedan realizar sus actividades asincrónicas. Y en esto tenemos que hacer uso de las herramientas remotas de aprendizaje, que en un momento vamos a comentarlas, sobre todo las que se refieren a las TICAP. No es solamente trabajar de una sola manera, por ejemplo, con encuentros virtuales o que todo esté en plataforma. Es necesario variar el uso de estas herramientas remotas, que en un momento las veremos en relación a lo que son las tecnologías de la información, comunicación y el conocimiento para el aprendizaje digital. Y por último, la esencia de la presencialidad. Sabemos de antemano que dentro de un contexto híbrido, los maestros debemos planear también ciertos momentos presenciales con nuestros estudiantes. Pero cuidado, no es para darles clase, sino es para asesorarlos, reconfortarlos, motivarlos y sobre todo impulsarlos para que sigan creciendo y sigan aprendiendo. Uno de los graves errores sería pensar que los espacios presenciales que se tengan en estos procesos es para darle clases a los estudiantes. A lo mucho, lo que podemos hacer es proponerles ciertas actividades de asesoría
para que ellos se impulsen en su aprendizaje. Esos son los ámbitos de la educación híbrida. En otro momento los desarrollaré de una manera más práctica. Pero como les decía, lo importante es hacer uso de estas herramientas remotas de aprendizaje. Y dentro de estas herramientas, pues tenemos a las TICAP, que están divididas en cuatro ámbitos completamente diferenciados. Por ejemplo, tenemos las TICAP de encuentro virtual, entre las que sobresale Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Y también la clave es que sepamos utilizarlas con un sentido pedagógico. No es solamente programar, no es solamente subir recursos o subir tareas, sino hay que tener el fundamento pedagógico para que se desarrollen de manera plena estos procesos. No es virtualizar lo tradicional, que ese es uno de los graves errores que a veces estamos cometiendo. También así están las TICAP de comunicación, y ahí tenemos algunas muy conocidas como WhatsApp, Telegram o la vieja conocible, el correo electrónico, donde podemos nosotros mantener mucho contacto y presencialidad con nuestros estudiantes de manera virtual o remota. Están las TICAP también en tercer punto de entrega, o las que se conocen como sistemas de gestión de aprendizaje. Y entre ellas, las más destacables, aunque no son las únicas, ¿verdad? Tenemos a Moodle, a Blackboard, a Schoology, a Google Classroom, también a Microsoft Teams, etcétera, que muchas ya son muy bien manejadas técnicamente por ustedes. Y por último, las de contenido creado, donde también el maestro puede tener una importante visibilidad con sus estudiantes y de pronto crea un video y lo sube a YouTube o lo comparte mediante otro medio. Esas son las TICAP que nos ayudan a darle una nueva forma de educación y sobre todo cambiar el paradigma educativo en los entornos digitales. A partir de ello podemos entonces manejar este modelo de aprendizaje híbrido, considerando las TICAP. En un primer momento ya dejaríamos de lado como base fundamental los libros de texto y sobre todo ayudarnos con otro tipo de material o lo que serían las clases directas. Y con ello entonces estaríamos pasando a lo que sería una nueva forma de entender esto que es el aprendizaje formal. Si combinamos esto que teníamos anteriormente con las nuevas posibilidades digitales, podríamos tener un aprendizaje avanzado de mejor manera o inclusive utilizar metodologías como el aula invertida. Pero algo básico, pasaríamos del aprendizaje centrado al maestro a proponernos dentro de una estructura de aprendizaje centrado en el estudiante, donde no solamente se quede la idea de que aprender es adquirir información y conocimiento, sino sobre todo que se llegue al aprendizaje profundo en el cual el rol del estudiante ahora va a ser gestor de sus aprendizajes. Este es uno de los grandes retos que tenemos. Todavía existen maestros que están moviéndose en lo tradicional y que piensan que el estudiante no lo va a lograr, que el estudiante sin él no va a poder, que el estudiante inclusive los prejuiciamos, son flojos, no tienen idea de esto, no se comprometen, no aquello, muchas cosas que de pronto son meros prejuicios. Aquí la clave es impulsar estos procesos para que los estudiantes trabajen de una forma diferente. Y por ello es que el maestro deja de ser el instructor o el enseñante, como en otros momentos lo era, y se convierte en un verdadero guía y compañero de aprendizaje, para que todo esto se pueda relacionar con un aprendizaje basado en la experiencia del propio estudiante. Ese es el sustento del modelo de aprendizaje híbrido. Y ya dentro de lo que sería la planeación didáctica, pues esta siempre va a depender de la forma de organización híbrida presencial adoptada. A veces pudiéramos pensar que son 4 los escenarios importantes que tenemos para desarrollar los procesos de presencialidad en el formato híbrido. Puede ser que de pronto, porque ya le decíamos que en lo presencial no se va a trabajar de la misma manera, ni se va a organizar de la misma manera nuestra aula
Puede ser que de pronto se le dé importancia a ciertas asignaturas básicas como matemáticas, español o ciencias, que son la base, y todas las demás se trabajen en lo virtual. Puede ser de pronto que en lo presencial de este modelo híbrido se le dé mayor importancia a los estudiantes rezagados y a aquellos que van muy bien avanzados, aventajados en sus procesos digitales, no se les cite a las escuelas y solamente se cite en lo presencial a aquellos que vemos que se están rezagando. También así puede ser que se den algunos horarios diferenciados y limitados, que los chicos, cierto grupo de chicos vaya a lo mejor los primeros días de la semana y los otros en la siguiente parte de la semana, o que algunos vayan por la mañana y otros después del mediodía. Algunos salones con la mitad de sus chicos en cierto horario, en ciertos días, y otros en otro momento. Pero también, pues pudiéramos equilibrar y manejar diferentes ámbitos. Por ejemplo, asignaturas básicas para estudiantes rezagados en un horario limitado y diferenciado. Esa es la idea, esa es la idea. Y esto nos obliga a planear de una manera diferente, porque la clave de la planeación didáctica, que era lo que manejábamos en el formato tradicional y que ahora nuevamente lo volvemos a retomar, es sobre todo no crear mayores desventajas con nuestros estudiantes. Esa es la esencia que siempre se ha manejado. Pero también apostarle que en estos modelos de planeación didáctica híbrida, lo importante siempre va a ser aquella preferencia que se le dé al trabajo con las TICAD. No va a ser lo importante lo presencial. Y ahí tendríamos entonces dos tipos de actividades en la planeación didáctica híbrida que son base. En primer lugar, las tareas para el aprendizaje remoto, es decir, trabajando con el aula virtual sincrónica y con tareas virtuales asincrónicas, donde algunas de las actividades serían revisión y análisis de materiales y recursos, como textos, videos, presentaciones en PowerPoint, etcétera, con los cuales los estudiantes aprenden a su propio ritmo. Y esas actividades presenciales que pudieran ser virtualmente o pudieran ser de manera física, donde se lleven a cabo discusiones interactivas o lecciones de práctica, trabajo en laboratorio cuando sea necesario, o también tiempo de trabajo personalizado con estudiantes rezagados o vulnerables y sobre todo trabajar con su bienestar, Y esta es la base de lo que es una planeación didáctica híbrida. Darle mayor importancia a lo que es el trabajo digital o en plataformas digitales, pero sobre todo apoyarnos con las actividades de aprendizaje presencial, ya sea de manera física o virtual. Ahí estarían los tres primeros aspectos importantes del trabajo a realizar en las ecologías de lo que es el aprendizaje digital. Este es el cierre de la primera parte de estas ecologías. Hemos visto 3. En otro video veremos otras 3, las últimas, con las cuales completaremos los 6 elementos básicos de lo que es la ecología del aprendizaje virtual o digital. Te agradezco mucho tu atención. Te pido que recomiendes este canal y si no estás suscrito al canal, por favor no olvides suscribirte para que te llegue más información como la que en este momento acabas de ver. Y sobre todo, no dejes de ver la segunda parte del video. Te agradezco mucho tu atención y deseo que estés muy bien. Hasta luego.